Ya estás transmitiendo en vivo. Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están? Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 16 de mayo del año 2022. Yo soy el arquitecto Gustavo y estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila, México. Estamos a 39 grados centígrados aquí en Monclova. Son las 6 de la tarde. Es verdaderamente, pues, muy caluroso el día. Y yo había pensado, a mí no me gusta hacer videos si no hay propósito de la guerra en Ucrania. Y hay muchas cosas que aquí en México pues no se comentan mucho. Y yo, por ejemplo, tuve la suerte cuando estaba en la primaria de llevar clase de geografía. Alguien dirá, bueno, que eso que tiene diferente. Bueno, hubo un cambio en la cuestión de la educación en México. Me tocó vivirla. A mí me educaron con un método, vamos a decir, anterior a uno que surgió posterior, y hubo un cambio de libros y de materias a enseñar desde la primaria. Por eso en la primaria a mí me tocó estudiar geografía. Me acuerdo que inclusive por aquí de tener todavía algunas colecciones donde nos daban mapas de los distintos continentes, y teníamos que aprendernos los nombres, por lo menos, de los países y de su capital. Entonces íbamos ahí, cuáles eran las capitales de los distintos países que existían en aquel tiempo. Posteriormente, en el gobierno, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, dejó de enseñarse la geografía. Ya no dieron clase de geografía. La integraron junto con otro que se llama Ciencias Sociales o algo así, pero ya no había la clase de geografía, y había una polémica con eso. O sea, porque a los mexicanos les quitaban, pues a los jóvenes sobre todo, ir aprendiendo cierta información. Y ahora, con que hay todos estos conflictos fronterizos a nivel mundial, y que al mismo tiempo son las causantes de los conflictos bélicos que estamos viviendo. Por ejemplo, la guerra de Irak, que ocurrió en el gobierno de Bush, del papá Bush y después del hijo Bush. La guerra de Irak inició con un conflicto de una invasión de Irak a Kuwait. Eso fue el inicio de la guerra, es decir, Irak invade Kuwait. Irak había estado en conflicto muchos años con Irán-Irak, por cuestiones de índole religiosa. Irak, que estaba dominada por Saddam Hussein, pues era un pueblo que había introducido una especie de separación de iglesia-estado. O sea, el Estado hacía su función y la iglesia estaba en sus funciones. Incluso se decía como Saddam Hussein pertenecía a una tribu que no era la más dominante en el país. Ahí se mencionan los chiitas y los sunitas, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que aquí en México esos temas casi no se tocan. Pero inicialmente la guerra de Irán-Irak inició por un conflicto bélico, que era una cuestión de las fronteras entre Irak y Kuwait, que son dos países que están muy cercanos. Vamos a poner un mapa. Vamos viendo. Ese estamos viendo aquí. Nomás para ver. ¿Y por qué se dio ese conflicto bélico, vamos a decirlo así, entre Irán e Irak? Entre Irak y y Kuwait, que son, como les comento yo, países vecinos, obviamente. Aquí vamos a ver, India. Aquí está. Es un conflicto
A ver si se puede ver aquí. Lo podemos ver aquí, perfectamente aquí. Quiero verlo porque a mí como se me presenta un poco al revés. Estamos viendo en esta parte de aquí. Aquí se encuentra Kuwait y es limítrofe con Irak. Y entonces Kuwait en esta curva que se encuentra aquí del mar, pues arábigo, debe ser. En esta parte de aquí, Kuwait es la que ocupa la mayor parte de la playa y a Irak se le dio solamente una salida por aquí. Entonces los iraquíes dicen, oye, pues este Kuwait prácticamente nos tiene cerrada completamente la puerta y es un país pequeño, y entonces lo ocupa. Pero quién fue el que hizo esas, por decir así, quién puso esas fronteras ahí? ¿Quién puso esas fronteras? Pues fueron países, en la Segunda Guerra Mundial, se repartieron el mundo y en cierto modo ahí ingleses y franceses se dividieron ahí en todos esos territorios y fueron los que formaron esas fronteras. Entonces los iraquíes, que es un país más grande y de repente dice, oye, pues estos que son ahí siempre somos de los mismos, y quién formó ese país para conformar una casa gobernante, un califato, una cosa así. Y entonces prácticamente les cierran la puerta y les dejan una pequeña salida al mar, que ya les he comentado que la salida al mar es la salida a la calle. Pero es una solución y estos tipos de soluciones pues hay en distintas partes en el planeta. Entonces, cuando vemos este tipo de conflictos, son conflictos de ese índole que, que no fueron, por eso decía yo que son la paz así como con alfileres, que no está, que sigue habiendo conflictos porque no se tomaron en cuenta en esas divisiones o la opinión de los pueblos ahí. Vamos a ver así. Mapas con las divisiones de los países. Mostrar por ciento menor de 19 años. Ahí está. Aquí se ve. Ahí se puede ver con claridad cómo está el mar. Tenemos una vista del mar. Se ve aquí el mar. Aquí está el mero mar. Y miren cómo aquí está Irak, es de color verde, Kuwait de color amarillo, y miren cómo prácticamente Kuwait le tapa toda la salida al mar a este país. Y obviamente que esa división que hicieron los ingleses y franceses lo hicieron precisamente para controlar a los países, los más grandes, con la salida al mar prácticamente le cierran la puerta al mundo y los dominan y los controlan. Entonces, ese mismo tipo de estrategias se han aplicado en otras. Bueno, alguien puede decir, bueno, le dejó una pequeña salida al mar. No se lo cerró por completo, pero siempre causa molestias, ¿verdad? Entonces, la Segunda Guerra Mundial en Europa dio muchas soluciones, así como ese tipo, muy amarradas con pinzas, que moverle tantito puede desatar conflictos que a veces desatar fuerzas que a veces uno no cree que están ahí contenidas, ¿verdad? Vamos a ver si les puedo mostrar otra imagen. Mapa europeo con divisiones políticas. Mire estas imágenes. Sí, vamos a ver. Estos podríamos decir que son los países europeos en la actualidad. Quería mostrarle yo algunas imágenes. Una imagen aquí está perfectamente, a colores y todo, para poder explicar. Esto que estamos viendo aquí, estamos viendo a Inglaterra, a ver si se ve que no tenga reflejo. Sin reflejo, lo quiero ver, a ver si
Ustedes pueden ir a los mismos mapas. No es una clase de mapas, sino estamos platicando, ¿verdad? Aquí está Inglaterra y aquí tenemos enfrente varios países, sobre todo Holanda y Bélgica. Y por acá está Dinamarca. Y aquí tenemos Alemania, Inglaterra y Alemania. Estos dos países, estos dos pueblos, porque Alemania en cierta forma es de reciente invención. Alemania, que pues, es un país que uno de repente lo escucha y puede creer que Alemania ha existido siempre. Pues bueno, Alemania en realidad, bueno, está aquí Inglaterra, Bélgica y Holanda. Los puedes ver ahí, que están prácticamente esos dos países, Holanda y Bélgica. Está aquí Inglaterra, Alemania, Holanda y Bélgica. Uno puede creer que estos siempre han existido, pero no es así. Este pueblo, Alemania, el país Alemania, es de reciente invención. Y estos otros dos países también. Pero estos dos pueblos, los que han habitado aquí, entre estos y estos, han estado en pleito durante muchísimo tiempo. A lo mejor no existía Alemania. Alemania surge, pues podríamos decir, a principio, porque no está tanto tiempo. Alemania surge como a principios del siglo XIX. El que lo viene reunificando, el que viene unificando esos pueblos, se llama Bismarck. Y se le da un nombre. Bismarck era un político de verdad, un político, y es el que empieza a tejer todas las alianzas de los pueblos que habitaban ahí. O sea, siempre han habitado pueblos, pero tal como Alemania, unificados en un solo país, no estaban. Sino eran reinados, pues era una cuestión feudal ahí. Y este señor Bismarck se encarga de unificar lo que se vendría siendo lo que es Alemania. Pero históricamente siempre han tenido estos dos pueblos, Inglaterra y Alemania, conflictos. Incluso llegan a cuestiones tribales en los partidos de fútbol donde se enfrentan estas dos selecciones. Hay violencia porque en realidad se llevan muy mal. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, lo que al inventar estos dos países, Holanda y Bélgica, lo hicieron como para ponerles una barrera. O sea, pues podemos decir que Holanda y Bélgica, pues son territorios que han estado, en la historia, han pertenecido a Francia, a Alemania, inclusive a España, Inglaterra. O sea, son pueblos ahí que de repente están unidos a uno, unidos a otros, así. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial tomaron una decisión y para evitar tantos conflictos, tantas guerras de tantos años, los ponen, los separan o tratan de separar lo más posible que se pueda, que no estén juntos Inglaterra y Alemania. Y inventan estos países, pues para en cierta forma, Holanda y Bélgica, inclusive Luxemburgo, que los puedes ver aquí claramente de colores, pues para ponerles para separarlos, es como en la escuela con los niños estos que se portan, que cada vez que están juntos, terminan jalándose los cabellos o picándose las costillas o agarrándose a trancazos eternamente, y entonces colocaron estos dos países, Bélgica y Holanda, como, pues así, a ver, para que no estén juntos Pepito y Juanito, les ponen en medio ahí a alguien que es más tranquilo, para evitar que no, porque se ven y se enojan y cosas así. Entonces, este tipo de soluciones, a veces uno no lo puede creer, pero así es como funciona el asunto. Pues de repente cuando viene la Unión Europea, que surge la Unión Europea, que es un tema que no nos platican, pues viene a modificar todos estos arreglos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces a alguien se le hace fácil decir, bueno, vamos a juntarnos estos países y a veces no consideras al otro que se siente como amenazado. Entonces, si han ido conformando la Unión Europea, que yo les digo que es una especie como de reunificación del Imperio Romano,
y algunas personas pues ven eso como cambios, amenazas a sus culturas. Y por ejemplo, ya hay personas que la Unión Europea tiene ya casi operando ya con el euro, casi 20 años. 20 años son muchos años. El que nació, el que tenía 10 años o tenía 5 años, 5, 10 años, pues de repente pertenece a la Unión Europea, se puede desplazar por todos sus territorios de manera normal, sin ningún conflicto. Si había nacido en Inglaterra, si había nacido en Francia, en España, en Italia, en Alemania, puede desplazarse. Y entonces se empiezan algunos voces a decir que se corre el riesgo de perder la identidad, ¿verdad? Porque yo qué soy, yo soy mexicano o soy coahuilense o tamaulipeco, yo me considero mexicano, primero que nada mexicano, yo puedo desplazarme por todo este territorio sintiéndome mexicano igual que todos los demás. O sea, yo no me considero, yo soy de Monclova y voy a otra parte, no, yo soy mexicano. Entonces así empieza a surgir este sentimiento europeo, yo soy europeo, tengo derecho a moverme de aquí para allá y trabajar en donde yo me sienta a gusto o vivir donde yo me considere a gusto. Y entonces hay algunas pues personas que no son tan liberales y que empiezan a cuestionar, que empiezan a sentirse amenazados en su identidad nacional. Las identidades nacionales empiezan a cuestionar este asunto. Bueno, entonces por un lado nos quería mostrarles cómo en la Segunda Guerra Mundial se conformaron todas estas, en cierta forma, soluciones que pueden verse hasta pues, que extrañísimas, o sea, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué se separaron de esa manera? Yo quería mostrarles alguna imagen de que esté por aquí, de cómo, por ejemplo, les comento de Rusia. Vamos a verlo aquí así. Aquí está la imagen. Déjenme, les explico qué es esto. Aquí está. A ver, déjenme arriba la pluma. ¿Dónde está mi pluma? Aquí está Estonia, Letonia, Lituania, y aquí está este pequeño pedacito. ¿Cómo se mete el solecito aquí? Y aquí está este pedacito en color gris. Aquí está este pequeño, aquí en color gris. Y está todo esto en gris aquí. Aquí está en gris, amarillo, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Este pedacito aquí, Polonia, Bielorrusia. Bueno, este que está aquí es un territorio ruso que se llama Kaliningrado. Y acá en esta parte de aquí hay una ciudad rusa que se llama Stalingrado. Entonces, Rusia, su salida al mar, a este mar, al mar Báltico, la tiene por este pequeño pedacito que está aquí. Y este territorio que se llama Kaliningrado no está conectado con Rusia. Es una ciudad que no está conectada a Rusia. Entonces, bueno, pero es propiedad de Rusia aquí. Pero miren cómo esta ubicación, este territorio que está aquí, esta es una solución de la Segunda Guerra Mundial. Esas son soluciones, fronteras que fueron creadas durante la Segunda Guerra Mundial como solución a conflictos aquí. Con esta ciudad rusa que se encuentra aquí, que le quita una especie de territorio a Lituania y otro tantito le roba territorio a Polonia, y acá con Stalingrado o con San Petersburgo, creo que se llama actualmente San Petersburg aquí. Esta es la salida que tiene Rusia a este mar y la salida al mundo. Y aquí Rusia tiene su base naval donde tiene sus submarinos y barcos que controlan prácticamente todo este mar aquí. Y obviamente, pues que tienen bajo control a estos tres países, que tienen bajo control aquí prácticamente a Polonia. Y por eso cuando ahora Polonia menciona que quiere ser miembro de la OTAN, pues considera que pone en peligro a esa ciudad que le pertenece a Rusia, que es su defensa.
¿verdad? Que la ganó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que le costó muchas vidas. Entonces aquí en esta ciudad de Kaliningrado, propiedad de Rusia, pues aquí es donde tiene Rusia sus bases militares navales. Y acá en San Petersburgo, aquí está la otra salida. Por aquí es por donde están sacando estos ductos de gas con el que surtían a Alemania, que Alemania debe estar por acá. Vamos a ver dónde está Alemania. Aquí. Ahí está Alemania. De verde. Entonces, los de estos ductos que querían meter para venderle gas a Alemania salían de aquí, por el mar, para alimentar a Alemania. Ya no tenían que pasar por Polonia y por esta región. Entonces, los que antes, los ductos pasan por Polonia, y entonces con esto se ahorran, les sale más barato el gas a los alemanes porque ya no tienen que pagar por pasar por territorio polaco. Obviamente que a los polacos no les conviene que se construyera ese gasoducto que va directamente de territorio ruso, de por acá, y que viniera directamente a Alemania, evitando pasar por su territorio. Entonces, todos esos cambios, ¿verdad? Son pues por eso digo yo que las soluciones que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, pues que estaban muy con alfileres, los han estado quitando a partir del surgimiento de la Unión Europea, y de repente, pues países que en un tiempo eran uno solo, los han convertido en dos. Aquí vemos nuevamente a un lado de Alemania, tenemos a Eslovaquia y Checoslovaquia. Estos eran uno solo, lo dividieron. Entonces, ese tipo de cambios, los pasos nuevos, ¿sí? Estas divisiones, este país que era uno solo, cuando surge la Unión Europea, lo dividen. Si quieres formar parte de la Unión Europea, te tienes que dividir. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo decidió? ¿Quién decidió eso? ¿Con orden de quién? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues todas esas decisiones pues se tomaron entre los ganadores. En esto era Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Rusia participó, Estados Unidos participó. Todos esos tipos de cambios, ¿quién los autorizó? Entonces, una decisión únicamente exclusiva de los europeos, sin tomar en cuenta a las otras triunfadores que hicieron todas esas divisiones con el propósito de conseguir la paz. Entonces, todos estos conflictos que van surgiendo, pues pues van creando conflictos porque se pierden las alianzas, amenazan a países cercanos que tienen conflictos de tiempo inmemorial o reclamos de tiempo inmemorial. Les quiero mostrar, entonces aquí está. Bielorrusia, Ucrania, que está en pleito, y el Mar Negro. Bueno, entonces dice uno, Bielorrusia no tiene salida al mar, aquí está atravesada Ucrania, ¿verdad? Pero sí tiene salida al mar Bielorrusia. Tiene salida al mar a través de un río que se encuentra por aquí. Un río que viene desde por acá y que descarga en el Mar Negro, que el río Dnieper. Y ese mismo río, que debe de salir a un costado de la península de Crimea. Entonces estamos aquí, Bielorrusia, Ucrania, la península de Crimea. Aquí con Bielorrusia hay un río que pasa por aquí, que se llama el río Dnieper, así. Es un río navegable. Esa pequeña franja de río es la que le da el acceso al mar a Bielorrusia. Entonces, ¿cómo se conformó esta división de Bielorrusia con Ucrania? Bueno, porque debe haber un acuerdo para que Ucrania permita el paso
los barcos, de las mercancías, que a través de ese río se introducen a Bielorrusia. Entonces, ese tipo de pequeños así, detallitos así, muy importante, es tu salida al mar, tu salida a la calle. Yo les mencionaba cómo nosotros los arquitectos damos soluciones, así por ejemplo, cuando tienes un terreno y lo fraccionas, pues ahí de repente hay un terreno y por ahí haces una calle, un callejón, y por ahí pues los vecinos pueden sacar el bote de basura, por ahí pueden meter el agua, el drenaje, su comida, para agarrar el transporte público. Es muy importante eso. Imagínate, viene alguien y te lo tapa. Se hace el pleito entre vecinos, porque, oye, me estás tapando mi pasada, por ahí es donde entro. Por ejemplo, que van en silla de ruedas, no, pues no me puedes tapar por aquí, porque yo necesito estar completamente libre por ahí. Voy a buscar en Google Earth, porque es el que puede, vamos a ver si aquí puede ver. Imagen del río Dnieper. Aquí tienes algunas imágenes que coinciden. Imagen del río Dnieper. Mire estas imágenes. Río que conecta Bielorrusia y Ucrania. Dnieper. Según Wikipedia, el Dnieper pronunciado NG, P en ruso, DNPR, Dnieper. En bielorruso, Dnipro. En ucraniano, Dnipro, es un río de Europa Oriental que discurre por la Rusia central, Bielorrusia y Ucrania desembocando en el Mar Negro. Tiene una longitud de 2.287 kilómetros, el 4 grados más largo de Europa, y drena una cuenca de 516.300 kilómetros cuadrados. Ya nos dijo Wikipedia todo eso. Aquí viene el río. Ese río es el que le da contacto a Ucrania con el Mar Negro y atraviesa todo Ucrania, casi a la mitad. Entonces, por aquí es por donde los bielorrusos introducen y sacan sus mercancías, sus productos, para llegar al Mar Negro, que es su salida más cercana al mar. Es por ahí, por este río, el río Dnieper. Entonces, de ahí la importancia y por qué se mete en Bielorrusia en el conflicto aquí esta que se ve aquí es la península ucraniana, la península de Crimea, aquí en este otro mapa. Este que se encuentra por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Esta es la península de Crimea y este es el río Dnieper. Viene por aquí. También de este río agarran agua dulce los habitantes de la península. Ese tipo de soluciones, dices tú, ¿es posible que esa pueda ser considerada una solución? Pues son la solución que encontraron. No sé cómo llegaron a esa solución. En ese tiempo fue la solución que encontraron para evitar conflictos. Bueno, tú vas a hacer este país y yo cómo entro, pues por este río. Es tu contacto por el mar. Y seguramente soluciones como esa las encontramos en otros tipos de ríos, que el Danubio, en los ríos que hay en Europa, también los ríos más importantes en Europa, pues también conectan a muchos países, atraviesan muchos países. Río más importante de Europa. Volga. Según Fundación Aquae, el Volga es el río más largo de Europa. Nace en las colinas de Valdai entre Moscú y San Petersburgo y desemboca en el mar Caspio. Ese es otro. Ese es otro en el mar Caspio. No, ese no es. Pero Europa Occidental. Para que hablar, ¿verdad? Río más importante de Europa Occidental. Rin. Según el río Rin. Es el que quería... Río de Europa Occidental que desemboca en el Mar del Norte. 1298. Así. Mapa del río Rin. Mira estas imágenes. Atraviesa varios países el río Rin. Austria, pasa por Austria, por Hungría,
por Alemania, Francia, el río Rin. Y es un río navegable también. Ese río también es una solución muy similar. Es una solución muy similar a la que se le dio como ese río que comunica con Bielorrusia y Ucrania. Miren aquí. Ahí está. Atraviesa Austria, Alemania y a dónde va a desembocar. Dices tú, bueno, ¿cuál es la salida al mar? Bueno, aquí, ese río navegable, el río Rin, pues eso también es soluciones que se dan a través del río, que son ríos navegables, es como se pueden ir conformando estas fronteras de por qué aparentemente algunos países no tienen, no tienen acceso al mar, pero a través del río es como, pues son ríos navegables, a través de ellos es como se comunican. Inclusive también este tipo de soluciones se dan acá en los países, en México, en Estados Unidos, con los diferentes estados, atraviesan ríos que atraviesan varios estados. Lo que pasa es que a veces en los ríos acá en México y en Estados Unidos no son, muchos de ellos no son navegables, pero pues sí surten de agua, que también es otro recurso que es muy importante a la hora de definir fronteras. Los recursos naturales, me refiero a los recursos de tierra, de agua para la agricultura, para beber, para los animales, es un recurso natural, ¿verdad? Entonces, que también divide fronteras del río, de un lado vive una familia, de otro lado vive otra familia. Ese también es otra de las fronteras naturales que se utilizan. Lo puedes utilizar para introducir mercancías, para el consumo humano, para el riego, la agricultura. También es otra de las soluciones y las explicaciones que se da porque unos países tienen acceso al mar directamente, otros no, pero siempre se buscando algún mecanismo. Los ríos tampoco tienen lomas, igual como digo yo, por eso muchos buscan esa forma de transporte, aunque sea acuático. Transporte acuático puede ser por el mar o por el medio de algún río navegable. Los ríos navegables pues no tienen bajadas ni subidas, no tienen lomas, ¿verdad? Y también provee de otros beneficios adicionales. Entonces, este tipo de soluciones que se fueron dando, esta conformación que se dio a nivel mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la Unión Europea lo vino a romper. Y empieza a, pues a haber reacciones hacia eso. Han pasado 20 años, casi 30 años de eso, y empiezan a surgir estas inquietudes, pues cuestiones que causan inquietud a varios de qué va a pasar con las identidades de las personas. ¿Tú qué te consideras, francés o europeo? En algún momento dado, la idea es reconstruir el Imperio Romano y se va a tener que dar un proceso contrario al que se vivió posterior a la desaparición del Imperio Romano. Al concluir el Imperio Romano empezaron a surgir estas pues regionalidades, nacionalidades, surgieron diferentes del mismo idioma original de los romanos, el latín, pues se formaron todos los idiomas que hemos conocido en Europa, el francés, el español, el portugués, el italiano, no sé si algunos otros idiomas ahí, surgen del mismo inglés, es también surge del latín. Entonces, posiblemente al reunificarse Europa, muchos de estos idiomas en un momento dado van a empezar las personas que habitan una región y empiezan a comunicarse, encontrar palabras comunes, es decir, a volver a tener un idioma común. Lo interesante será en cuestión de la religión o en algunas otras costumbres, pues estamos hablando de que se está conformando un país mucho más grande. Y ya vimos cómo la disolución de la Unión Soviética, bueno, que la Unión Soviética se partidizó, se pulverizó de algún modo
pues obviamente pensando que los rusos, que es el país más grande, al ver la amenaza, al surgir la Unión Europea, que hay una diferencia entre una y otra de apenas pues, unos meses, obviamente que están viendo que se están logrando esa unificación, obviamente que el imperio ruso o los rusos lo ven como una amenaza a su seguridad nacional. Y ahora está haciendo esta amenaza mucho más evidente. Entonces empiezan a tomar puntos estratégicos que tenían sueltos, como es el caso de la península de Crimea y de tener un acceso seguro al Mar Negro, que es su salida a esa región. Y entonces estamos viendo cómo después de pues, casi 80 años de concluida la Segunda Guerra Mundial, empiezan a conformarse nuevos países. O sea, ya no podemos hablar ya de Europa separado así, Alemania, Francia, pues cada vez se va a tener que verse como un conjunto y la Unión Europea tarde o temprano, el gobierno de la Unión Europea tendrá que tomar su rol que le corresponde, cómo van a elegir a sus gobernantes, por cuánto tiempo, hacerse de esto de manera más pública. Hasta ahora, pues nosotros no sabemos ni quién es el presidente de la Unión Europea, cuándo fue su elección, cuánto tiempo dura, quién lo eligió, por qué método. Porque a veces nos sentimos como si no nos importara, y pues resulta que sí, sí debe de importarnos. Todo este tipo de conflictos territoriales, nosotros los sufrimos en el siglo XIX. Todas las guerras que vivió México en el siglo XIX, las intervenciones extranjeras, fueron con esta cuestión de la conformación de los países acá en América. Todos los territorios que dominaba España, el Imperio Español, se pulverizaron. Los conocemos, Argentina, Chile, Uruguay, esos se pulverizaron. No ocurrió así con el Imperio Portugués. Brasil está intacto. Todos los territorios juntos de América son del mismo tamaño que vendría siendo Brasil junto. Así es. Lo mismo ocurre con los Estados Unidos y Canadá y Francia, que también tienen territorios aquí. Lo que pasa es que Francia no es tan notorio, pero hay algunos territorios donde hay bastantes personas de ascendencia francesa. Todo esto en la provincia de Quebec, en Canadá, que incluso algunos de ellos han luchado por la independencia de esta región canadiense y conformarse un solo país, de Quebec. Son personas de habla francesa, no inglesa. Es decir, en Canadá existen dos grupos muy diferenciados de ingleses y franceses. Lo mismo ocurre con un gran territorio en Estados Unidos, que es la Luisiana, que son era un territorio casi del tamaño de México, de 2 millones de kilómetros cuadrados, y ahí era un territorio que estaba controlado por los franceses, no necesariamente habitado completamente por franceses, pero sí había inicialmente unas bases francesas ahí, y obviamente con su idioma. Entonces, todo ese territorio que venía de la Luisiana, que venía desde Canadá, pues es otra región dominada por los franceses. Bueno, yo nomás quería comentarles cómo es que funciona esta cuestión de qué es lo que se utiliza, qué son los factores que se toman en cuenta a la hora de conformar los distintos países. Estamos hablando no solamente su acceso al mar, pero a veces no necesariamente de manera directa, a veces de forma indirecta, a través de ríos. Es el otro camino que se utiliza para tener contacto, y son puntos muy sensibles para un país, muy sensibles. No puedes tocarlo, no puedes sentir una amenaza de que alguien pueda impedirte tu salida al mar, porque es prácticamente parte de tu sobrevivencia, tu acceso al agua, tu acceso a mercancías, a productos, ya sea para comprar o para vender. Son asuntos muy delicados en la seguridad de las personas, de las naciones y de las personas. Imagínate que un día no tengas agua, que te cierren la llave para tu casa de agua. Te vas a sentir que es impresionante, o que te bloqueen la calle de tu casa, por dónde salgo, por dónde meto la comida, es un verdadero conflicto tremendo. Bueno, entonces
pues nada más acordándonos que los arquitectos también diseñamos países, ¿verdad? No solamente casas, colonias, ciudades, y son muy delicados. Se tienen que tomar en cuenta muchos factores, muchísimos factores a la hora de tomar este tipo de decisiones, y son muy conflictivas, y se ve, ¿verdad? El caso de Irán, de Irak, de la guerra de Irak, muchos pensarán que fue simplemente un pleito de Saddam Hussein, una bravuconada. No, fue porque invadió un país vecino, lo quiso ocupar, eso es de nosotros, siempre ha sido nuestro, y quería tener un mayor acceso al mar Rojo. No, viene siendo el mar Arábigo, ¿no? Debe ser el mar Arábigo, ahí donde van a ser dentro de poco el futuro campeonato mundial de fútbol, ahí cerca de Qatar, por ahí, en esa región de por ahí. Muy conflictiva también. ¿Por qué todos estos países también se conformaron de manera, pues vamos a decir, de fuerzas exteriores? Fueron los que dividieron todas estas regiones. Y entonces no son fronteras naturales, sino los ingleses y los franceses se repartieron ahí este territorio como un pastel, y sin tomar en cuenta los pueblos que los habitan. Cuando habla uno, por ejemplo, del conflicto con Afganistán, conflictos en Pakistán, conflictos en toda la península arábiga, los conflictos que vemos ahí en Israel, en Siria, son problemas territoriales, de fronteras. A veces los pueblos se sienten ahogados y quieren modificar sus fronteras o utilizar sus fronteras que siempre han sido de ellos, su territorio, y de repente pues hay fuerzas que impiden que los países se conformen. Pero en un momento dado, la Unión Europea, en un momento dado, si se reunifica el Imperio Romano, podría llegar a solucionar muchos de estos conflictos. Es así, yo así lo veo. Solucionaría una gran cantidad de conflictos si se reconstruyera el Imperio Romano, que tendría que incluir a todos esos territorios, esos países de la media luna. Hicieron todo un rompecabezas a la hora de aquí. Miren nomás, todo un rompecabezas ahí en Europa, y toda una partidera ahí, divisiones súper pequeñitas, ¿verdad? Así era una sola cosa, y lo terminaron dividiendo en pedacitos. En un tiempo, por ejemplo, en el caso de África, yo leí algún libro de historia de los griegos, pero muy antiguo, y para los griegos, África nada más había dos países en África. Ellos consideran solamente dos países, Egipto y Libia. Lo que es Egipto y todo el resto de África, ellos a todo el resto de África le llamaban Libia. Y miren todas las divisiones que han hecho también ahí en África. Han partido ahí como un pastelito ahí, y se lo han repartido pues sí, estos países, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de esta región aquí, donde está Turquía, pues todos esos países que están por ahí abajo de Turquía, no me veo yo. A ver, ¿dónde está Turquía? Turquía está aquí. Turquía está aquí. Turquía y todos estos países que están aquí, que se llama la Media Luna, Israel, Jordania, Líbano, pues eran uno solo, y también lo partieron todos en pedacitos en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano se disolvió, y también el Imperio Otomano, los otomanos, que eran una especie de árabes que dominaron la península, aquí invadieron Turquía en el 1540, por ahí más o menos, 1500, invadieron y destrozaron, se apoderaron de la capital turca, y todos estos territorios los dominaron esos árabes. Cuando se disuelve el Imperio Otomano, que pierde la guerra los otomanos, ahí que fueron infinidad de reyes, se dividieron todos sus territorios, porque también incluía al Imperio Otomano, también incluía
la península, la península arábiga. Esta es la península arábiga. Entonces, también la península arábiga, pues, que formaba parte del Imperio Otomano y muchas partes de África, los terminaron dividiendo. Al dividirlos, pues obviamente que dicen eh, al enemigo lo divide y vencerás. Entonces, pues nomás para que se den una idea, cómo toda Europa, que es Europa, pues no es tan grande. Francia es del tamaño de, Francia es del tamaño de Chihuahua. El otro día estábamos viendo cuántos kilómetros cuadrados ocupa la Unión Europea. Estamos hablando de 4 millones de kilómetros cuadrados. Es el doble de México. El doble de México y todos esos países ahí vienen siendo como si fueran estados aquí de la República Mexicana, por decirlo así, territorialmente hablando. Lo que pasa es que son tierras muy fértiles. Aquí en México, pues son tierras semiáridas y entonces la producción no es tan alta. Por eso son tierras muy fértiles. Pues la importancia y por qué son tan apreciadas, por qué los han ocupado. Cuando alguien quiere tener un mejor nivel de vida, pues van y los invaden y tratan de ocupar sus tierras, porque son muy fértiles, hay agua, hay buen clima, hay mayores posibilidades de sobrevivir. Entonces, por eso han ocupado esos territorios, porque son muy fértiles. Tienen todos los satisfactores mínimos para alguien para poder sobrevivir. Y por eso los han ocupado, pero no es tan grande su territorio. Estamos hablando de que es apenas como 2 veces el territorio de México, menor a lo que viene siendo lo que fue en su momento el Imperio Español, que ocupaba mucho más terreno. Entonces, no es tan grande, pero para ver tantos pedacitos, cómo se partidizó, quién lo partidizó, a quién le conviene que se hayan dividido en tan pequeñas partes, para obviamente con la intención de debilitarlos, ¿verdad? Ahora, el Brexit, porque yo también quería hablar, mencioné en mi comentario sobre el Brexit, esta cuestión donde Inglaterra, que en un momento dado inicialmente había querido incluirse dentro de la Unión Europea, aunque siempre quería tener un pie adentro y un pie afuera, pertenecer a la Unión Europea, pero no quería ser parte del euro, mantener su propia moneda, que es la libra esterlina. Entonces, llega un momento en que decide separarse, romper los acuerdos que había hecho, que siguen sin cumplirse esos acuerdos. No es tan fácil salirse, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Porque estaban sintiendo que estaban perdiendo identidad. Pero ahora existen conflictos internos dentro de Inglaterra, porque Inglaterra no es uno solo, sino hay varios estados que lo conforman, irlandeses, escoceses, galeses, que ya tenían acceso a poder desplazarse por toda Europa y trabajar donde mejor les conviniera. Y al momento en que se sale Inglaterra del Brexit, se los lleva con ellos. Es decir, y no contaste con nosotros no queríamos salirnos y tú sí. Entonces existen ya dentro de Inglaterra, que es una isla, y en esa isla es habitada por galeses, por escoceses, y en otra región por irlandeses. Entonces ya existen conflictos entre ellos porque mientras los británicos querían salirse, los otros pueblos que habitan la misma isla pues tienen otra opinión. Y entonces empiezan a surgir, a partir de este surgimiento de la Unión Europea, pues empiezan a resurgir pues diferencias que habían estado calmadas por bastantes años. Entonces, es importante tener de perdido nociones de lo que está ocurriendo ahí, porque va a terminar por afectarnos. Y obviamente que yo les había platicado que las naciones no son eternas. Muchas de ellas pues surgieron de manera artificial, ¿verdad? Surgieron de manera artificial por fuerzas externas. Y entonces, bueno, cuando
no siempre va a estar esa fuerza externa, no va a durar para siempre. Las personas se mueren, de repente ya no saben cómo es que surgió Alemania. Como les digo, ¿quién menciona a Bismarck? Este canciller, muy interesante. No sé, aquí vamos a preguntar por Bismarck. Bismarck. Según Wikipedia, Otto Eduard Leopold de Bismarck-Schönhausen, príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, nacido Junker Otto Eduard Leopold von Bismarck, más conocido como Otto von Bismarck, fue un estadista y político. Fue todo lo que dijo. La importancia de Bismarck en la unificación de Alemania. Según Historiarte, una de las figuras clave en todo el proceso de la unificación alemana será Otto von Bismarck, quien rápidamente entendió la oposición existente entre la pequeña y la gran Alemania. Solo la guerra entre Prusia y Austria desequilibrará la balanza. La unidad solo se conseguirá con la sangre y la espada. Otto von Bismarck. Ese es muy importante. Ese fue realmente el creador de Alemania, que eran pueblos ahí dispersos en el centro de Europa. Fue el primero que lo unificó, pero no era el rey. Después llega Guillermo, señor ahí que se creía rey, que al final de cuentas lo único que causó fue la Primera Guerra Mundial, el causante de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver. Rey de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Ok. Rey alemán durante la Primera Guerra Mundial. Según Wikipedia, Guillermo II de Alemania fue el último emperador alemán y rey de Prusia, reinando desde 1888 hasta su abdicación en 1918. Así es, aunque murió más tarde. Él fue el causante de la Primera Guerra Mundial. Aprovechando que primero que lo reunifica es Bismarck, pero lo hace a un lado cuando él es elevado al trono. Él hace a un lado a este canciller, un gran político, Bismarck. Y Guillermo, lo único que termina es provocando por sus alianzas y por sus terquedades, y aparte porque quería sentirse grande, tenía problemas físicos, que tenía un pie más corto que otro, cosas así. Y terminó causando la Primera Guerra Mundial, que nunca se concluyó y derivó en la Segunda Guerra Mundial y en la conformación de todos estos países que terminamos viendo. Hasta pues llegar a esta cuestión de la Unión Europea. Yo les dije que la Segunda Guerra Mundial, en mi entender, era pretender reconstituir el Imperio Romano. Yo pienso que ellos se sentían, en ese tiempo fueron felices, por decirlo así, reconstituir el Imperio Romano, pero por la fuerza. Y en ese momento a Inglaterra no le convenía porque ella era la primera potencia mundial. Por eso Inglaterra se opuso a eso. Los estadounidenses se opusieron porque dentro de los planes de la reunificación del Imperio Romano estaba pues apropiarse de las antiguas colonias que algunos, como un anzuelo, Hitler le lanzó a España, a Portugal, al mismo rey de Inglaterra, de recuperar sus colonias en América. Entonces todo empezó a ver una amenaza al pretender tomar por la fuerza o reconstituir por la fuerza el imperio romano. Pero pues algunos pueblos así grandes, digamos Estados Unidos, Rusia, ¿qué es lo que opinarían de que se consolide la Unión Europea? Estos son balanzas de poder y eso es lo que verdaderamente está detrás de todo este conflicto en Ucrania. Es muy complejo, es muy profundo y pues uno puede tener una visión, pues no sé, no tiene uno tanta información como muchos de ellos, personas que están al frente de estos conflictos, están manejando. Es decir, porque tienen que estar viendo muchos, muchas cuestiones. Aparte, también existen conflictos
de la misma Segunda Guerra Mundial y anteriores a la Segunda Guerra Mundial en Asia, con China, con Japón, con Filipinas. También está por allá. Entonces, sí existe el peligro de una tercera guerra mundial, sí existe. Y va a haber cambios, seguramente hay cambios, porque, vamos a decirlo de un modo, en aquellos tiempos las comunicaciones no eran tan buenas como lo son ahora, ni muchos pueblos en el mundo tenían la información que ahora poseen. Los chinos, en cierta forma, el imperio chino, en el siglo XIX, con las guerras del opio, fueron sorprendidos por los ingleses, por los franceses, por todos esos pueblos que en cierta forma los desconocían. No, nunca se imaginaron un chino que andan haciendo por acá los ingleses, ni que fueran a agredirlos sin motivo, como agredieron a los indígenas acá en América, a los aztecas y a los incas. Y que después dice que los aztecas y los incas eran salvajes y con eso justifican sus acciones, ¿verdad? Pues habrá que creerles, no hay incas ni aztecas que puedan testificar lo contrario. O sea, lo que vemos ahí son grandes construcciones y edificaciones que muestran que eran pueblos con una gran cultura. Eso sí lo queda clarísimo. Pero también en Asia cometieron estos pueblos europeos colonialistas, pues muchas arbitrariedades. Simplemente exterminaron a todos los habitantes de Australia, no se diga en África. Entonces, existen muchas enconos pasados y ahora los pueblos tienen mucha más información y pues están haciendo sus propios planes y pueden surgir conflictos y son el origen de los conflictos que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Y hay que estar muy atentos a ellos y tratar de evitar, fomentar en lo posible que no vuelvan a surgir conflictos tan tremendos como fueron en el pasado, sobre todo porque ahora existen armas mucho más poderosas, más destructivas. Si de por sí las otras eran destructivas, estas también son tremendamente destructivas, entonces son una amenaza para todos los habitantes de la Tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero es importante pues tener una visión de cómo funcionan las cosas, cómo se hicieron todas estas divisiones, y el propósito fundamental era precisamente evitar conflictos. Bueno, saludos a todos y espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Estamos en contacto para otros videos. Bueno, bye.